Bueno, buenas noches. Bueno, disculpen este pequeño, ahí estamos, este pequeño, digamos, inconveniente tecnológico. Yo voy a hablar de ciudades inteligentes, bueno, nunca mejor que la tecnología no nos acompañe, a veces pasa, sobre todo con las ciudades. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Universidad de Lomas, es un honor para mí estar aquí, no conocía la universidad, la verdad que, bueno, los felicito, tienen una hermosa universidad. Está un poco lejos de mi casa, pero bueno, hoy las distancias, por suerte el tráfico, el tránsito anda tan bien en esta ciudad que casi no se sienten. Bueno, yo, y aprovechando y viendo un poco el perfil de ustedes, que son en su mayoría o estudiantes o graduados, voy a tratar de adaptar mi charla un poco teniendo en cuenta el interés de ustedes, ¿no? Que están o terminando, promediando sus carreras. Y bueno, tratar de comentarles mi experiencia como licenciado en Administración, haciendo cosas que por ahí no son tan convencionales, ¿no? Desde el punto de vista de nuestra carrera. Entonces voy a hacer un pequeño resumen. Tenemos un poco de tiempo, digamos, poco tiempo. Yo habitualmente esta charla puedo hablar 3 días sin parar, Y de hecho la charla, la presentación está preparada para eso, así que bueno, si quieren quedarse yo no tengo inconveniente. No lo veo en sus caras, pero bueno. Bueno, yo tengo una larga trayectoria en el mundo corporativo, privado, trabajé en empresas grandes, multinacionales, bueno, todo lo que uno quiere hacer cuando sale de la carrera. Y bueno, hice carrera ahí, aprendí muchas cosas. Yo, digamos, me especialicé en temas de planificación, digamos, fui saltando por distintos lugares, pero el fuerte mío es planificación. Lo que pasa es que en un momento de mi carrera la planificación es muy linda y muy segura, porque uno le dice al resto lo que tiene que hacer o lo que cree que debería ocurrir, pone los objetivos y bueno, y ahí está. Pero bueno, a mí me genera un poquito digamos, un poquito de interés o intriga cómo sería lo que yo planificaba o los planes que yo le imponía por ahí, objetivos a otras áreas o a otros ejecutivos, cómo sería estar del otro lado y tener que cumplir esas cosas que se nos ocurrían. Entonces, bueno, ahí pasé a un área de operaciones, en una empresa grande también, fui gerente de operaciones, en una operación compleja también, muy grande, internacional, pero ahí entendí mucho mejor lo que yo hacía antes, o sea, mejor dicho, entendí que lo que yo hacía antes estaba todo mal y no entendía nada, digamos, ¿no? Pero lo entendí en el campo, ahí curtiéndome y teniendo que explicar a la corporación las cosas que yo hacía. Bueno, ahí en realidad lo más importante fue que yo empecé a ver la organización a través de los procesos y la planificación a través de los procesos. Bueno, lo que les digo por ahí a algunos profesores les parece una pavada, pero cuando uno está en el campo y tiene que tratar de combinar los conocimientos con la realidad, bueno, es un desafío interesante. Entonces yo ahí me especialicé y empecé a ver las organizaciones y creo que es lo mejor que les puedo decir esta noche. Bueno, alguna cosa más voy a tratar de decirles interesante también, si no va a ser muy aburrido. Pero entendí que las organizaciones son un montón de procesos mejor o peor combinados, ¿ok? Bueno, después de mi larga trayectoria corporativa, en un momento, nada, quise cambiar y me dediqué empecé a trabajar en lo público. En un momento del país, o en un momento mío, por ahí que coincidía con el del país, el país siempre tiene momentos interesantes para pegar el salto y tratar de hacer algo, digamos. Por suerte, el que quiera hacer filantropía, el país ofrece muchas oportunidades, así que bueno, en un momento de mi carrera quise hacer eso. Y bueno, y empecé a trabajar en la Ciudad de Buenos Aires como gerente de planificación y control de gestión en el Ministerio de Modernización. Un ministerio nuevo, que no se sabía bien qué era. Ese nombre por ahí parece muy pretencioso, ¿no? Modernización. En realidad el nombre es bastante, para mí es un nombre que atrasa, ¿no? La modernización, eso a veces lo discutimos con el ministro, modernización parece de los periodos históricos, bueno. La dificultad que tenía este ministerio es que tenía que teóricamente renovar tecnológicamente el gobierno. Y teníamos muchísimos proyectos que no eran propios, eran de otras áreas. Entonces, ahí la dificultad era mayor porque, bueno, la administración pública cuando uno quiere trabajar con otras áreas, bueno, las áreas son mucho más silos que en el ámbito por ahí privado, mucho más compartimentado. Entonces es mucho más difícil ir y entender la problemática de esas áreas y proponerles mejoras. En general, políticamente eso está muy mal visto en el ámbito público.
Pero bueno, nosotros tenemos que hacer a la ciudad de Buenos Aires eficiente y para eso teníamos que aplicar tecnología, en una operación que era muy anticuada. Bueno, esto es la anécdota, digamos. Lo interesante es que tratando de hacer planificación, o sea, yo descubro, asombrado, o empiezo a descubrir, empiezo a abrir los ojos y veo que hay un montón de herramientas que yo había aprendido trabajando o que había aprendido en la facultad y que había aplicado de distinta manera, o muchas herramientas que había aprendido ya trabajando, pero herramientas del management, muchas vinculadas con la planificación, que eran muy útiles en el ámbito público y que no se aplicaban. Entonces, bueno, ahí empiezo a innovar, entre comillas, porque no era muy innovador, aplicar este tipo de herramientas y empiezo, bueno, a lograr algunas cosas. Desde el punto de vista de la planificación, que para mí es el punto más flojo de lo que es la administración pública, no hay un hábito de planificación, se planifica, sin embargo, ustedes podrán ver que hay planes estratégicos, todos los municipios, los gobiernos sí, exhiben su plan estratégico, pero no son verdaderos planes, son como piezas comerciales de marketing. Yo tengo mi plan y vamos a hacer esto, vamos a eliminar la pobreza, el hambre, esto, el otro. Bueno. Entonces no son realmente procesos de planificación en serio, ¿no? Son declamaciones. Entonces yo vi que había grandes oportunidades de empezar a hacer planificación bien hecha, que no es la planificación tradicional que por ahí creemos o aprendemos en general, sino que por ahí aplicando algunas nuevas metodologías, estas ágiles, ¿no? Lean Startup, que a veces se escucha o se estudia, bueno, se podían obtener logros importantes. Bueno, y así empezamos. En el interín empiezo a estudiar un gran problema que teníamos en el ministerio, era cómo priorizar las iniciativas, ¿no? Entonces, un ejercicio que yo hacía por ahí en el gabinete era, y la pregunta que hacía decía, ¿qué es más importante, el Metrobús o la página web inclusiva? ¿Qué les parece? ¿Qué es más importante desde el punto de vista de la ciudadanía o del gobierno o del impacto político? Bueno, todo el mundo dice el Metrobús, ¿no? Claro. Pero sin embargo yo, bueno, haciendo ahí aplicando alguna metodología, algún análisis un poquito distinto, les mostraba que era más importante y tenía más impacto una página web inclusiva, que además era gratuita, se podía hacer con una herramienta gratuita, no tenía costo, y tenía mucho mayor impacto que el Metrobús. Bueno, esto simplemente bueno, se puede discutir igual, lo podemos charlar, pero no tenemos tiempo. Pero esto simplemente para poner o mencionarles el tema de la dificultad de la priorización. Cuando uno está hablando de proyectos de esa magnitud contra otros proyectos, o sea, si fuese esta la lógica, que el que tiene más impacto porque llega a más gente es el más importante, bueno, nunca tendríamos una página web inclusiva o muchísimas otras cosas que por ahí no parecen intuitivamente de tanto impacto, pero son tremendamente importantes. Entonces el tema de la priorización es un gran problema y cuando se está hablando de la magnitud de los recursos que maneja un gobierno, bueno, es un problema mayor. Entonces yo empecé a estudiar y a analizar a ver qué formas de priorizar proyectos podía encontrar. Bueno, y encontré este concepto de las ciudades inteligentes, lo empecé a estudiar con un equipo de trabajo muy bueno que logramos armar en la ciudad, en el área de planificación, y empezamos a estudiar el tema de las ciudades inteligentes. Vimos que es un tema muy atractivo. Hoy hay muchos temas que a los gobiernos hoy les atraen. Los gobiernos tienen modas. El marketing aplica a lo público, definitivamente. Ahora lo estamos viendo, ¿no? Con todo el tema de las elecciones. Y hay modas. Por ejemplo, el gobierno abierto es una moda. Los objetivos de desarrollo sostenible son una moda y no son una moda, pero digamos, se están aplicando en muchos gobiernos, los están tomando porque generan imagen, porque es importante, porque es una corriente, una tendencia, hay que estar, bueno. Y el tema de las ciudades inteligentes no escapa a eso, con algunos comentarios. ¿Cuál es el origen de las ciudades inteligentes? Ahí vamos a ver después algunos gráficos interesantes. Pero el origen de las ciudades inteligentes tiene que ver básicamente, lo empiezan a promover hace aproximadamente 20 años las empresas de tecnología. Y esto es una derivación de la Guerra Fría, un montón de tecnologías que se aplicaban o tenían uso militar, empiezan a quedar disponibles para uso civil. Bueno, la más importante es Internet. La red DARPA se origina en un sistema de comunicación previsto para usos militares. Y muchísimas otras tecnologías, sensores que hoy vemos. Entonces, esto empieza a estar disponible, las empresas de tecnología empiezan a promoverlo. Lo que pasa, y empieza a surgir este tema, empieza a sonar el tema de la ciudad inteligente
como un concepto novedoso que atrae a los gobiernos, que siempre están buscando contenidos para comunicar, porque no hay mucha innovación en los gobiernos, entonces cualquier cosa de estas siempre es tomada, por ahí medio superficialmente, sin entender a veces la profundidad de esos conceptos, bueno, y se promueve. Entonces, bueno, yo vi que era una buena forma de montarme encima de esa tendencia y empezar a usarlo para el verdadero objetivo mío, que era la planificación y la priorización de iniciativas. Entonces desarrollo un modelo de planificación, que después vamos a ver, y lo empiezo a aplicar en la Ciudad de Buenos Aires y realmente empieza a funcionar. O sea, es un modelo que explica. Yo me acuerdo que tenía discusiones a veces con el ministro que no lograba hacerle entender, por ejemplo, que era más importante una página web inclusiva que el Metrobús. Y este modelo de golpe empieza a mostrar gráficamente y sin tanta discusión cosas que son evidentes por ahí para los que estudiamos o conocemos estos temas, pero no tanto para el tipo que toma la decisión. Y mi rol como planificador era asesorar al tipo que toma la decisión para que tome su mejor decisión. O por lo menos que tenga los mejores elementos técnicos. Él después decide con su criterio político que yo no conozco ni tengo por qué. Bueno, entonces empezamos a aplicar esto. Y aquí quiero empezar la presentación. Miren toda la introducción que hice, así que imagínense. Bueno, ¿cuál es el verdadero tema de las ciudades inteligentes? Bueno, yo empiezo por el final, más o menos, digamos. Las ciudades inteligentes es un concepto nuevo que tiene que ver, para mí, fundamentalmente con lo que es desarrollo económico. Una ciudad inteligente es un motor de desarrollo, y eso es lo que está pasando hoy en el mundo. El mundo se está urbanizando, ahí tenemos algunos datos. El 54% de la población mundial hoy vive en ciudades. Ese es un poco cómo evolucionó la población mundial en los últimos 60 años. O sea, el mundo estalló. Tenemos 3 veces más población hoy que hace 60 años. Pero además, la composición de la población cambió completamente. Nosotros teníamos hace 60 años digamos, la mitad aproximadamente de la población vivía en ciudades y hoy ya ha superado y se estima que en los próximos años el 75% de la población mundial va a vivir en ciudades. Y en Argentina, ¿sabe o se imaginan cuál es el porcentaje de la población urbana? ¿Cuánto? 93, estás despedida. No, sonate el chiste. Bueno, porque siempre dicen 50, 60, bueno, muy bien. ¿Me viste la presentación en algún lado? ¿Tuviste alguna presentación mía? Ah, ¿lo puse? Bueno. Te soné, 92. No, pero está viejo, es 93. Bueno, este es nuestro país, con todas las cosas y características lindas y no tan lindas que tenemos, bueno, tenemos este tema. El 93% de la gente de nuestro país vive en una ciudad, más chica, mediana o más grande. O sea, el gaucho no existe más, quiero decirles, el gaucho galopando en la Pampa, eso es una figura turística, les diría. O sea, nosotros somos bichos de ciudades. Y yo siempre digo, ¿qué población tenía Capital y GB hace 60 años? ¿O qué población tiene hoy? ¿Alguien sabe? A ver, la buena alumna, a ver, vamos, ya. Bueno, hay 15 millones más o menos tenemos en el conglomerado. ¿Y hace 60 años cuántos eran? 2,5 millones, 3 millones más o menos. Y yo siempre digo, ¿y cambió tanto la ciudad de Buenos Aires en ese periodo? Cambió evidentemente, ¿no? Pero yo siempre digo, las autopistas son más o menos las mismas, las avenidas son más o menos las mismas, los trenes son más o menos los mismos, ¿no? Están cambiando, ¿no? Pero muchos años, o sea, explotó el conglomerado y la ciudad más o menos era la misma, ¿ok? Por eso estamos teniendo hoy los problemas que tenemos en las ciudades. Recién ahora, hace unos años, bueno, Ciudad de Buenos Aires y muchos municipios están empezando a tener políticas un poco distintas. Entonces, bueno, este es el problema, digamos, ¿no? Y aquí vemos un poco cómo evolucionó en el mundo. La ciudad Argentina es uno de el segundo, el tercero, el primero país más urbanizado de la Tierra. Estamos ahí. Somos de los más urbanizados hace ya bastante tiempo. Fíjense en el 95, esto que dice marroncito creo que es más del 80% de la población urbana, ¿no? Ya en el año 95 estábamos ahí. Fíjense que el mundo empieza ahora, ¿no?
China está en un proceso bestial de urbanización, aunque todavía no llega a niveles, pero fíjense cómo empiezan a aparecer estas pelotitas rojas, que son ciudades de más de 5 o 10 millones de habitantes, no me acuerdo. 10, bueno, esas son las megaciudades, se llaman, ¿no? Claro, fíjense, acá había poquitas y ahora empieza a haber cada vez más, en la región más y en Asia muchas más. Bueno, pero es un proceso muy acelerado. Entonces ahí aparece el concepto que me gusta a mí de ciudad inteligente, que no es solo una ciudad llena de aparatos tecnológicos novedosos, sino que es una ciudad que puede prevenir este fenómeno, prevenir este impacto y adaptarse. Es una ciudad planificada. Ese es el concepto que a mí me gusta. Sostenible, inclusiva. Bueno, hay un montón de sinónimos de lo que sería una ciudad inteligente. Pero más o menos vamos por ahí. Y este tema de las ciudades va produciendo problemas, digamos, ¿no? Lo que yo siempre digo. Siempre me preguntan, bueno, ¿cuál es una ciudad inteligente? Dame un ejemplo. Bueno, yo siempre digo, las ciudades inteligentes no existen, pero que las hay, ¿no? O sea, eso se decía antes de las brujas, ¿no? O de la suegra, no sé. Bueno, es difícil describir una ciudad inteligente. No, seguramente es totalmente lo contrario a lo que nosotros nos imaginamos. ¿Por qué? Porque la ciudad inteligente no es una ciudad bonita, que todo anda bien, que todo el mundo se lleva bárbaro, se saludan por la calle. Seguramente una ciudad inteligente es una ciudad que tiene muchos más problemas que las otras. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque la ciudad inteligente es una ciudad donde todo el mundo quiere estar. Y por eso crece. Lo que pasa es que si no lo hace bien, la gente va a vivir porque tiene mejores salarios o mejores oportunidades laborales o puede tener acceso a una universidad que en su pueblo no lo tiene, o mejor salud o lo que sea. Pero si la ciudad no se planifica o no se prevé ese crecimiento de forma adecuada, bueno, hay problemas de vivienda, hay problemas de tránsito, problemas de inseguridad, o sea, empiezan a aparecer un montón de problemas. Inundaciones, problemas medioambientales, ¿ok? Entonces, bueno, ese es un concepto muy importante, la sostenibilidad y cómo nosotros logramos, mediante la planificación, prever estas tendencias y ganarle a ese desarrollo o a ese crecimiento desordenado. Entonces, ahí hay un dato muy interesante, que hay pocos estudios de ciudades. Yo les empecé hablando de la administración y de mi experiencia profesional. Claro, por ahí el tema interesante para que ustedes sepan es cómo yo logré entrar en un nicho, que en realidad no es un nicho, es un nichazo, de problemas y de conceptos que desde el punto de vista de la administración tenemos la visión y las herramientas para trabajar con eso, y que hoy es un tema que la academia en general no sabe qué hacer. A mí me llaman de montones de universidades, de todos lados, para dar cursos de estos, porque es una problemática, hay demanda. La ciudad necesita profesionales que entiendan este tema, necesitan las empresas de tecnología no saben cómo entrar a un municipio a vender sus productos, no tienen modelos de negocios. Ellos, por ejemplo, yo hablo con directores de gobierno, pongamos, de empresas de tecnología muy grandes, y los tipos, claro, están acostumbrados a hablar con un ministro, un gobernador y chau. Ahora, si tenés que ir a vender la tecnología a un municipio chico, en una ciudad remota, que a veces es donde más se necesita, y no llega la estructura, no tienen vendedores, no tienen partners o directamente no tienen un modelo de negocio atractivo para ese tipo de ciudades. Yo ayer hablaba con una empresa de tecnología muy grande y ellos me decían, a mí los negocios de menos de $1 millón no me interesan. Bueno, negocios de $1 millón en este país puedes hacer pocos por año. Y la mayor parte de las 2.300 ciudades que tenemos en el país, que están muy atrasadas tecnológicamente, ese tipo de soluciones no llegan. Entonces, bueno, estos son los desafíos que uno, desde la disciplina, desde nuestra carrera, podemos pensar y elaborar para tratar de llevar soluciones, desde lo público, pero con herramientas totalmente, digamos, que podemos aplicar a una corporación, perfectamente. Entonces, bueno, uno de los problemas que está habiendo ya en el mundo es la concentración. Las ciudades son más productivas que los países. Y es esto que sigue acá. Ahí, bueno, no se ve nada porque está muy chico, pero ahí está Buenos Aires, está Lima, está San Pablo, hay un montón de ciudades importantes donde se demuestra que el PBI, que en realidad no se llama PBI, sino que es el Producto Bruto Geográfico, es decir, lo que se produce en un territorio de una ciudad, es mayor siempre que lo de los países. Las ciudades hoy son más atractivas que los países como inversión económica. ¿Okay? Esto es muy importante. Por eso estas consultoras hacen ese tipo de informes. Eso que les mostré antes de las 600 ciudades, hay 600 ciudades en el mundo
que producen el 60% del PIB mundial. O sea, el 60% del PIB mundial sale de 600 ciudades. Y no lo traje porque tuve que recortar la presentación, pero si uno analiza la composición de esas 600 ciudades, pocas son de países desarrollados y muchas son de países emergentes, digamos, como nosotros. ¿Por qué? Porque los países desarrollados tienen crecimientos muy bajos y sus ciudades prácticamente no crecen. Las ciudades de Europa, por ejemplo, se urbanizaron en la Revolución Industrial. Ya están urbanizadas hace mucho tiempo y no crecen. Entonces, son más atractivas, yo siempre digo, ¿no? Nosotros en nuestro país tenemos ciudades que crecen al 4 y al 5% anual. 4 o 5% anual en población, es una locura. Si yo soy CEO de una compañía y mi accionista me pide que tengo que crecer al 3%, 4%, bueno, ¿qué hago? Primero me voy a una de esas ciudades, lo más fácil. Entonces, acá hay decisiones de negocios que se están tomando, o sea, esto no es solo un caso de planificación, acá hay temas muy importantes, geopolíticos. Entonces, bueno, esto es lo que está ocurriendo. Las ciudades son más productivas, las ciudades son usinas de crecimiento, las ciudades generan más riqueza que los países. ¿Okay? Entonces, esto se está estudiando, hay empresas que están analizando esto. Las empresas no se localizan más en países. Nadie, bueno, soy un poco determinante en mis conceptos, pero bueno, hace al mensaje que quiero transmitirles. Muy pocas empresas deciden venir a la Argentina. Bueno, eso lamentablemente no solo por este tema, digamos, pero las empresas no dicen más, me voy a radicar a la Argentina, me voy a radicar a Brasil, me voy a radicar a tal lugar. Dicen, voy a radicarme en Bahía Blanca o me voy a radicar en San Pablo o en Santiago de Chile. O sea, hoy la ciudad es un factor determinante en la localización de las empresas. ¿Okay? Esto está ocurriendo. Entonces, entender qué hace una ciudad atractiva para la inversión es fundamental. Y cómo hago una ciudad más inteligente para atraer esa inversión es fundamental. Entonces, este es contenido y esto es planificación para la gestión pública. Es decir, qué cosas, qué resortes, qué palancas tengo que tocar para que esta ciudad empiece a ser inteligente y empiece a ser un atractor de inversiones y de gente. Bien. Bueno. Entonces, bueno, este es parte del diagnóstico. El crecimiento vertiginoso complica la planificación. Tal vez la planificación tradicional que aprendimos o que yo aprendí o que supe hacer en las organizaciones que estuve, y hoy ya no sirve. Hoy hay que aplicar otro tipo de cosas. Porque el crecimiento, hoy hablábamos todo el tiempo, se me plantea esta discusión con gobernantes o con gente o funcionarios. Es decir, siempre me dicen, bueno, quiero hacer mi ciudad inteligente, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empezarían ustedes? A ver, ¿alguien? ¿Empezarían por una buena cena a esta hora? ¿No? Bueno, eso sería muy inteligente. No. La ciudad inteligente se empieza a hacer por dos caminos principales. Uno es la infraestructura tecnológica y la otra es el capital humano. O sea, no hay otro camino, por lo menos en el estadio de ciudades que nosotros tenemos. Las administraciones públicas, por lo menos de nuestro país, están moldeadas o están preparadas para un tipo de realidad que ya no existe más. Procesos, procedimientos, tecnologías, normativas, reglamentaciones que ya no sirven para el mundo que vivimos. Entonces, esto complica tremendamente el capital humano. Capital humano desprofesionalizado, desactualizado. Entonces, si yo les digo que hay que invertir en infraestructura, porque perdemos la carrera competitiva con el mundo, entonces lo primero que tengo que hacer es adaptar mi capital humano, tengo que reentrenarlo, recapacitarlo, reorientarlo al manejo o a la adaptación o a la visión de un mundo que cambia todos los días. ¿Okay? Y que una tecnología que hoy implemento y hoy desarrollo, en 2 o 3 años es obsoleta. Entonces, esta es la problemática y ahí también está la inteligencia. Bueno, las migraciones. En mi época, ir a trabajar o a vivir al exterior era muy difícil, era muy complicado. Bueno, hoy yo recibo, todos los docentes hoy recibí un mail, toda la semana recibo un mail con más de 200 ofertas laborales en todos los países del mundo como docente, a las que podría aplicar, a 30, 40 esas podría aplicar perfectamente, o sea, la información en tiempo real. Esto favorece y agiliza tremendamente el movimiento de las personas buscando mejores oportunidades. Ese es el impacto que tienen hoy nuestras ciudades. En Argentina la movilidad migratoria es abismal, es espeluznante.
Hay un informe del Banco Mundial del año 2016 que muestra la movilidad entre regiones, ciudades que crecen y ciudades que se achican. Pues este es otro problema. No todas las ciudades son o capitalizan de la misma manera estos beneficios o estos temas. Hay ciudades que lo hacen muy bien y crecen y absorben negocios y absorben gente creativa y pueden ofrecer eso a las industrias tecnológicas, y hay ciudades que no crecen. En la provincia de Buenos Aires está lleno de pueblos. Bueno, una vez por año sale un artículo en algún diario que dice la cantidad de pueblos abandonados que hay en la provincia de Buenos Aires. O ciudades que no crecen. Hace poco estuve en una ciudad acá no muy lejos que no crece desde el año 1950, está estancada. No hay gente joven, no hay trabajo, bueno, nada, decadencia. No tiene la capacidad esa ciudad de poder atraer inversión o poder reconvertir su ecuación económica. Una ciudad que por ahí fue muy exitosa cuando fabricaba vacas nada más, pero que hoy no le encuentra una solución a ese estancamiento. Pero ese crecimiento se lo llevan otras tal vez vecinas, que en la provincia de Buenos Aires hay ciudades que están trabajando este tema. Por ejemplo, Tandil. Ciudades que crecen, que atraen gente, que tienen universidades de punta, que tienen tecnología, tienen un polo tecnológico. Bueno, por ahí va un poco la cosa. Y una política que debe acompañar ese proceso. No acompañar, debe liderarlo. Bueno, entonces, otra parte del diagnóstico es el impacto político de las ciudades. Eso, bueno, nada, hay que analizarlo mucho, pero estas visualizaciones, estos son los resultados electorales de las últimas elecciones presidenciales de estos países por departamento. Son tres situaciones distintas. Acá en Francia, bueno, esta es la zona de París, pero digamos, lo llamativo, bueno, ahí coincidió el voto de la ciudad con el voto rural y ganó el azul, que era Macron. Es Macron. Pero los votos se deciden en las ciudades, en las áreas urbanas. Fíjense, también dependiendo de los sistemas electorales. Acá en Estados Unidos, ¿quién es el azul? El que sacó más votos. No, Clinton. Pero ganó el rojo, el centro-oeste, digamos, ¿no? Ganó el voto rural. O sea, no ganó, sacó más votos el azul. Las áreas más densamente pobladas, que son las urbanas. Los Ángeles, San Francisco, todo Boston, Massachusetts, Filadelfia, todo eso. O sea, pero por el sistema, las características particulares del sistema electoral norteamericano, bueno, el colegio electoral y qué sé yo, la representatividad, ganó el rojo, que sacó menos votos. Pero digamos, ese marca la diferencia entre las preferencias del electorado urbano y el rural. Bueno, y en nuestro país una opción, digamos, que el gobierno, digamos, la gestión actual que tenemos de Cambiemos, que se hizo muy fuerte en las áreas urbanas o en las provincias donde más población urbana tenemos, y con eso bastó para ganar frente al azul, que bueno, se hizo por ahí más fuerte en áreas donde tenía menos porcentaje de urbanización, digamos. Pero este es un ejemplo, parte del diagnóstico, la influencia política de las ciudades. Esto es así, no lo inventé yo, digamos. A lo largo de la historia, cuando uno estudia esto, las ciudades en distintos momentos históricos tuvieron enorme influencia. En el feudalismo eran la escapatoria. Te ibas a la ciudad y eras libre del señor feudal. Pero ¿qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? En las ciudades estaba el comercio, estaba la gente que se dedicaba fundamentalmente al comercio, autónomos. Entonces, los reyes muy débiles en el feudalismo, ¿a dónde iban a buscar apoyo y financiamiento? A las ciudades. Bueno, ahora en algún momento, en un segundo momento, le metieron el zarpazo. Pero las revoluciones, ¿dónde se producen también? Eso lo han estudiado. En las ciudades, ¿no? Las famosas revoluciones burguesas de Erich Hobsbawm. Bueno, las ciudades tienen, y mucho más ahora, como vemos acá, y todas las cosas que estamos viendo que están pasando en el mundo, son problemas urbanos. El Brexit, bueno, estas elecciones, todas las elecciones que está viendo en Europa, el plebiscito de Colombia, o sea, cada elección que hay ahora en Brasil, el fenómeno urbano es explicatorio, 100%, bueno, más o menos. Me agarra un politólogo y me mata, si hay alguno, por favor, no me critique, pero digamos, más o menos está pasando esto. Entonces, nuevamente la importancia de las ciudades. Bueno, y ahora, entonces, Naciones Unidas, sus distintas ramas, empiezan a estudiar el fenómeno y empiezan a identificar el tema de las ciudades como el motor del desarrollo. La evidencia del vínculo positivo entre las áreas urbanas y el desarrollo económico es abrumadora. Este es el punto que a mí me interesa. La ciudad inteligente es un motor, es una usina de desarrollo. Entonces, en esa filosofía, desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a mí se me ocurrió, no se me ocurrió, nada, lo veo hoy.
la idea de que si yo logro en el país, en un país urbano como este, desarrollar ciudades inteligentes o mayor inteligencia en las ciudades, y por ahí el camino del desarrollo lo podemos acortar. Bueno, así fue que se me ocurrió o propuse esta idea del Plan País Digital, que hoy es una secretaría, de la que, bueno, me he retirado, pero bueno, tuve la suerte de fundar, de poner, hasta el nombre le puse, de desarrollar la metodología de planificación que hoy se está aplicando en muchas ciudades del país y se está empezando a hacer este estudio. Y se están empezando a hacer programas de desarrollo tecnológico en muchas ciudades, sobre todo más chicas, buscando este tema, este concepto de la inteligencia para acortar ese proceso de desarrollo. Es muy difícil en una gestión de gobierno poder llevar adelante una idea así tan ambiciosa y delirante como la que se me ocurrió, pero bueno, por lo menos las bases están sentadas. Y lo que a mí se me ocurrió, que es hacer un modelo de planificación y que las ciudades, darles a las ciudades una herramienta simple para que puedan planificar y empezar a priorizar sus iniciativas y evaluar sus impactos, se está empezando a usar. Y yo empecé en el 2016, bueno, al principio del gobierno, a hacer los primeros diagnósticos y hoy ya hay muchas ciudades que están haciendo ellas su análisis de impacto. Es decir, todo lo que hicieron estos 2 años y están empezando a hacer sus modelos. Entonces, bueno, eso para mí es una idea muy satisfactoria en lo personal. Falta muchísimo por hacer, espero que la próxima gestión de gobierno, sea del color que sea, priorice los temas urbanos, porque es un país urbano y nosotros tenemos, ahí se hace el partido del desarrollo económico. Hay 1000 millones de ejemplos de esto que les digo. Un caso que yo estoy estudiando mucho es China. China es un país sumamente interesante, les recomiendo que lean, hay algunos libros muy interesantes sobre el proceso de China. China se desarrolló en 40 años, es el único caso en la historia, lo tenemos bien a mano para estudiarlo y hay mucha producción académica para estudiar de eso. China se desarrolló en 40 años, hace 40 años China tenía 84% de gente por debajo de la línea de pobreza, 84% de 1.400 millones de habitantes. Hoy China tiene el 3% de la gente debajo de la línea de pobreza, 40 años. Un aspecto central de la política y la estrategia de desarrollo de China fueron las ciudades. China tenía 99,9% de población rural y necesitaba mano de obra industrial. Y se industrializó. ¿Y dónde la sacó? Del campo. ¿Y qué tuvo que hacer para eso? Ciudades. Hay miles de ejemplos en China sumamente interesantes de cosas y herramientas y prácticas que acá se podrían implementar perfectamente. Las zonas económicas exclusivas, bueno, hay políticas, bueno, desarrollo de, bueno, capacitación, formación, entrenamiento de la gente, desarrollo tecnológico, o sea, hay muchas cosas para ver. Pero el tema que a mí más me interesa es es centrar su política de desarrollo en el desarrollo urbano, con políticas de delegación y descentralización a los gobiernos locales, autonomía financiera, autonomía política. Tuvieron problemas en ese proceso, van y vuelven, pero los tipos siguen adelante. Bueno, yo para... ¿Cómo estamos? Tenemos que ir redondeando. Bueno, un pequeño ejemplo, porque esto es África, esto es Etiopía. Miren qué divertido, miren acá algunos, que va en la bici, estos que pasan caminando. Tremendo, son misiles, ¿vieron? Fíjense, por ahí va a haber uno caminando. Es increíble, ¿no? Son bastante disciplinados. Ni un insulto, bueno, no sabemos, seguro que... Pero eso es África, ¿no? También. África, lo que yo siempre digo medio en chiste, si me escucha algún africano no le va a gustar, tengo amigos africanos igual, pero África no es más África. Cuando yo era chico y estudiábamos en la facultad y decíamos África, bueno, había muchos chistes de África en aquella época de muy mal gusto. África no es más África. África está teniendo las tasas de crecimiento, las más altas tasas de crecimiento en el mundo. Las ciudades africanas crecen exponencialmente y tienen estos problemas. Los problemas de tránsito no son de acá, son de todo el mundo. Todo el mundo pasa lo mismo. Entonces, bueno, digamos, el comentario es el enorme mercado que tenemos los que trabajamos en ciudades inteligentes. Ojalá hoy a alguno de ustedes les interese este tema, porque hay muchísimo para hacer. Y esto está pasando en todos lados. La India anunció hace unos años un plan para hacer 100 ciudades inteligentes. Narendra Modi, el primer ministro,
O sea, el tema del desarrollo de las ciudades es el tema del momento. El que lo descubra tiene una ventaja, un hándicap. El que no va a seguir dando vueltas. Esto es lo que le mostraba de McKinsey, pero no importa, ya lo comenté. Ejemplos, bueno, ejemplos de tecnología, lo que yo siempre digo. A veces cuando se habla de ciudad inteligente, yo siempre digo, no hay ciudad inteligente sin gobierno inteligente. A veces cuando se habla de gobierno inteligente se habla de gobierno electrónico. No es lo mismo, ¿no? Y yo lo separo en dos. Gobierno electrónico es un gobierno que aplica, pongamos, tecnologías para la transaccionalidad, digamos, ¿no? Resolver los trámites, las consultas, los reclamos, en fin, los pagos. Un gobierno inteligente es mucho más que eso, es un gobierno que puede abrir, si quisiésemos podremos tener una democracia virtual, pongamos, ¿no? Eso es en un extremo, pero ese es el concepto más de inteligencia aplicada a un gobierno, más allá del gobierno electrónico y de aplicar la tecnología. Aplicaciones tecnológicas hay de todos los colores, pero no es el tema. Hoy la tecnología es un commodity. Acá tenemos el Centro Operativo de Control de Río, la ciudad de Río. Hace unos años era una novedad. Hoy cualquier ciudad del conurbano tiene, yo he visto acá en Lanús, en centros operativos en Ezeiza, los centros operativos de control espectaculares, con la tecnología más moderna, están aplicando reconocimiento facial, aunque no se los dicen. Acá los amigos de Almirante Brown están empezando a poner cámaras en todos los colectivos. Hay una ley provincial que obliga a hacer eso. El otro día me mostraba el secretario en el celular, algunos colectivos me mostraban las cámaras, el chofer, la gente, todo en tiempo real. O sea, hoy la tecnología es barata, es accesible. Si tenemos capital humano adecuado para utilizarla, para implementarla, no es el problema. El problema es cómo la usamos. Ciudades inteligentes o distritos inteligentes como este de Santiago, el distrito empresarial. Y ejemplos, sensores. Libelium es una de las empresas más grandes que hace sensores de lo que se les ocurra. Mareas o cuencas hidrográficas, aire, congestión, eso. Y salen 2 monedas esos sensores. Yo doy clases en la Universidad de San Andrés en una maestría y les hago hacer un trabajo práctico a los chicos de diagnóstico y un proyecto. Y es una maestría de tecnología, entonces la otra vez en el trabajo final me cayeron unos con un sensor y pasabas el dedo y te contaba, ¿no? Como si fuese gente y lo veías en el celular, buenísimo, pero lo hicieron en un ratito. Son tecnologías muy accesibles. Bueno, lo mismo, plataformas de gobierno abierto o para saber en qué gasta el gobierno, o cada estado, o dónde aplica el dinero, dónde va mi dinero, where does my money go. Bueno, hoy la tecnología, fíjense qué interesante, lo quise hacer en Ciudad de Buenos Aires, no pude. Un sistema que inventaron los brasileros para hacer reconocimientos médicos. Una mochila con un montón de equipamiento, cuadrillas de ni siquiera médicos, paramédicos, que van y en tiempo real a un barrio le toman todas las muestras médicas, ¿no? Electrocardiogramas, espirometrías, bueno, talla, medida, peso, altura, todo eso. Va a una base de datos, muy económico, lo puedes hacer todos los años. Y vas llevando un control sanitario de la población que podría ser muy efectivo a nivel medicina preventiva y ahorrarte muchísimo dinero en gastos de salud. Bueno, está buenísimo, el MTA de Estados Unidos, de New York. Hay una aplicación que no la traje hoy, pero está buenísima. Se puede ver en tiempo real, entran en Travic, se llama la aplicación, si después quieren buscarla. Hay muchas ciudades ahí. Travic, hecha por estudiantes con información, con APIs. Es información en tiempo real, que emiten todos los vehículos y ves en tiempo real todos los vehículos públicos que están circulando ahora en New York. Subte, bus, remises, taxis. Ves el mapita y ves un montón de pelotitas de color, empiezas a agrandar y ves como las pelotitas van de un lado al otro. Bueno, quiero decir, la tecnología no es el problema es lo mismo que les decía al principio. ¿Cómo priorizo? ¿Qué uso? ¿Qué uso primero? ¿Qué pago? ¿Cómo lo implemento? No sé. Bueno, entonces para eso hicimos esto. Empecé al revés. Este es el modelo de planificación que yo les decía. Yo estudié bastantes modelos que existen en el mundo, digamos, es toda una discusión que hay en el mundo ahora con el tema de los modelos de planificación, pero que me parece que no tiene sentido porque es abstracta. Yo siempre digo, el modelo que gana es el que tiene experiencia rodaje en el campo. El mío tiene muchísimo rodaje, no quiero decir que es el que más tiene, pero tiene mucha base de experiencia ya. Entonces, bueno, acá les comento: gobierno, ambiente, desarrollo humano, planificación urbana
y competitividad. Bueno, esto es una visualización muy simple de proyectos, por ejemplo, estos eran de la Ciudad de Buenos Aires, proyectos que existían en cada una de esas dimensiones. Esta es una simulación que hice en el 2015, decíamos, bueno, a ver cuál fue el impacto de todos los proyectos que se hicieron en el periodo 2011-2015. Entonces empezamos diciendo, bueno, la línea base, esto es lo que yo hago en los municipios actualmente, la línea base, ¿cómo estamos? ¿Dónde estamos? Y me daba esto, ¿no? En una escala de 1 a 10, bueno, Ciudad de Buenos Aires 2011, bastante sobre esta, lo que yo les decía hace un rato. No existe una ciudad inteligente sin gobierno inteligente. El gobierno acá era bastante poco inteligente. Y el impacto al 2015. Fíjense ahí el índice. Esto es 3,1. Bueno, esto es como si fuese una función logarítmica, ¿no? Crece rápido al principio, después se aplana y no llega casi nunca a 10. Y esto es o sea, vos podés pasar rápido del 2 al 5, pasar al 6 es mucho más difícil, pasar al 7 y al 8 es imposible. Pero bueno, hay ciudades que... Barcelona, por ejemplo, esta metodología la cruzamos con la gente de Barcelona, me hicieron algunos comentarios, modificamos algunas cosas y los medimos. Les daba 7,2. Con New York también lo hice, con la gente de la ciudad de New York, digamos, de lo que es ¿cómo se llama? La alcaldía, digamos. También lo cruzamos, lo comentamos, hicimos una comparación y bueno, fueron las pruebas técnicas del modelo para mostrar que se podía aplicar a cualquier lado. Yo esto lo aplico en una ciudad como Buenos Aires, pero lo aplico en una ciudad como, no sé, la otra vez estuve en General Lavalle, acá en Provincia de Buenos Aires, se puede aplicar perfectamente. Pero bueno, esto es simplemente para ver el impacto. Fíjense como lo que yo digo, ¿no? Cuando vos al gobierno lo alineás, después empieza a producir y empieza a hacer cosas, por ejemplo, como las que están haciendo hoy en la ciudad. El tema ambiental era una cosa pendiente en la ciudad, que ahora se ha empezado a trabajar. Pero bueno, sirve para esto es un mapa. Vos le ponés esto, yo le tengo que explicar a un intendente cómo se hace planificación y los indicadores, porque siempre te piden números, que no existen aparte, ¿no? Ahora le mostrás esta visualización, no tenés más que hablar, o sea, es así, el diagnóstico es así, podemos discutirlo, cambiarlo, ¿qué no te gusta? Bueno, pero llegás a la foto y ya está, es el plan de gobierno, no hay más historia. Se lo podés abrir a la población. Es decir, bueno, vamos a trabajar acá y acá. Bueno, estas ciudades que les digo que están ahora volviendo a hacer esos ejercicios de planificación, lo están haciendo por motivos políticos, porque quieren mostrarles a su población qué cosas hicieron y qué cosas van a hacer si los votan en el próximo gobierno. Todo, bueno, ordena muchísimo la comunicación política y los programas de gobierno. Bueno, puedo seguir eternamente, como les decía, pero digamos, ¿cómo se hace una ciudad inteligente? Solo me quiero referir a una cosa que son los modelos de negocio. ¿Cómo se hace una ciudad inteligente? Se hace a partir del ciudadano. Es algo que la política no se trabaja de esta manera. Como cualquier modelo de negocio que ustedes hacen, ¿cómo empieza? Bueno, tratar de entender la necesidad o el problema del ciudadano y armar una propuesta de valor. Si yo entiendo qué le pasa, yo le puedo armar una propuesta de valor, que no es un proyecto, es una solución, son conjuntos de proyectos. ¿Okay? Pero yo le puedo, entendiendo eso, también puedo hacer segmentación. La segmentación tradicional no sirve ya mucho. En la era, en la cuarta revolución industrial, como dicen, que yo no estoy de acuerdo con ese concepto, para mí es la primera revolución virtual esta. Un mundo virtual donde cada uno interactúa. Muchos de ustedes ahora están mandando, mamá, poner los ravioles, que ya llego, que eso no. Bueno, si vos tenés esa información, que la podés tener en tiempo real, vos podés saber a cada uno qué le está pasando. Si el gobierno fuese suficientemente inteligente, mandaría una brigada de ravioles acá para atender sus necesidades, pongamos, ¿no? Bueno, entonces esa es la inteligencia, el modelo de negocio. Es como yo armo mi oferta de productos públicos, de políticas públicas, acorde a las necesidades y problemas de los microsegmentos que hoy tenemos, que son infinitos. Pero la tecnología me permite eso, ¿ok? Marketing digital, bueno, y todas esas cosas que ustedes ya conocen. Esto es lo que está recomendando el Banco Mundial. El Banco Mundial dice las ciudades inteligentes producen riqueza, producen bienestar, son más productivas. Entonces el Banco Mundial, el BID y otros organismos promueven esto, prestan plata para proyectos vinculados a esto, y muchas veces esa plata no llega. El otro día me llama un organismo multilateral de crédito, bueno, que me conocen, o yo tuve oportunidad de trabajar con ellos, entonces me dicen que no tienen proyectos en Argentina y les gustaría tener proyectos. Plata, eso es plata, ¿ok? Pero si no vas, ¿qué es un proyecto? No es una idea, ¿no?
Un proyecto requiere una elaboración. No sé si han visto Project Management, la materia. Un proyecto tiene que estar bien formulado. Si no tenés una estrategia, no tenés un diagnóstico, no tenés un proyecto, no hay plata para esas ideas. La plata va donde tenés un proyecto, lo tenés justificado, tenés un cronograma, tenés cómo lo vas a pagar. O sea, hay que hacer proyectos. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿quiénes son especialistas en hacer proyectos? No me digan los ingenieros, porque eso en esta facultad no es mala palabra. Los ingenieros, perdón si hay algún ingeniero, los ingenieros industriales, nuestra competencia, no, los administradores. Contadores también, vamos a adjudicarles. Entonces, bueno, ahí tenemos enormes chances laborales. Bueno, este es simplemente para ir redondeando, hay que empezar con un diagnóstico. Esta es una muestra que hice del país, la dimensión gobierno de este modelo, 717 ciudades de más de 5.000 habitantes, el estado de madurez, lo llamo yo, ¿no? Bueno, da esto. Estamos así. Así están las ciudades promedio de nuestro país, en rojo. Yo lo llamo un estado de madurez muy básico, ¿ok? Mala noticia, la buena noticia que tenemos para hacer, o sea, todo lo que hagamos ahí tiene enorme impacto. Hay muchos que ya están haciendo muchas cosas. Bueno, si lo desagrego, bueno, estos son aspectos muy específicos. Por ejemplo, las páginas web. ¿Cuántos tienen guía de trámites? Rojo es no tiene o no sirve. Ciudades grandes, medianas y chicas. Fíjense, una guía de trámites en una ciudad grande en su página web. Muy primitiva. Transparencia, muy poco. Datos abiertos, casi nada. Participación ciudadana, muy poco. ¿Okay? Todas cosas que hoy la tecnología, 2 mangos, y lo podríamos hacer. Bueno, ¿y qué hay que hacer? Nada, volvemos al principio. Aplicar las herramientas que conocemos. El Canvas lo podemos usar. ¿Podemos usar el Canvas para hacer políticas públicas? Totalmente. Hay miles de ejemplos. Este es un Canvas aplicado a un municipio, a producto, a un servicio de un municipio. Empezamos ahí con la propuesta de valor, los canales, bla, bla, bla. No ganas plata, aunque podrías ganar plata, si cobras bien, pongamos. Si evalúas bien tu tierra, tu suelo. Salió un artículo ayer en La Nación de el problema que hay en este país donde muy pocos municipios. ¿Cuál es el activo de un municipio? El principal activo. Sí, ese es el ingreso. Pero el activo, el capital, ¿cuál es? La tierra. La tierra. Bueno, el 90% de los municipios del país no tienen actualizados sus códigos de ordenamiento urbano. Vos podés construir un rascacielos en una zona industrial o rural, o sea, ese es el capital del municipio y los municipios no saben qué valor tiene, o lo tienen o no lo tienen trabajado. Si vos modificás y modernizás y actualizás tu código de construcción, bueno, podés agregarle valor al suelo, y esos son impuestos. Pero para eso hay que hacer estudios con tecnología muy simple, sistemas de información geográficos, informatizar los ¿cómo se llaman? Los catastros, digitalizarlos. Son cosas que se hacen, que salen baratas, pero hay que tener inteligencia y know-how. O sea, hay enormes oportunidades. Bien, ¿qué es una propuesta de valor? Ustedes ya lo saben. El producto hoy resuelve un problema, ¿no? O una necesidad básica, pero vos podés agregarle otros atributos y hacer que el ciudadano se vaya muy contento. ¿Okay? Hoy los municipios, lo que yo siempre digo, los municipios no segmentan. A todos le dan lo mismo, que es bastante malo. Las personas que van a la ventanilla, va a hacer un trámite, es el mismo servicio para todos. Podría hacerse diferenciado, podrías trabajar con estos conceptos perfectamente. Bueno, este es otro modelo que yo uso más que el otro, el Canvas, que no me gusta el Canvas, porque todas estas, y esto sí vale la pena mencionarlo, hay muchas herramientas, el FODA, el Canvas y muchas otras que se usan a lo tonto, sin sentido. ¿Okay? Yo siempre digo, el FODA no es planificación. El FODA es una triquiñuela para sentar 5 tipos en una mesa y ponerse de acuerdo y discutir sobre un problema. Pero eso no es planificación, planificación es otra cosa. Por eso a mí esas herramientas mucho no me gustan y el Canvas tiene el mismo problema. Pegamos post-it que yo y creemos que hicimos design thinking o planificación y eso no es. Este modelo me gusta mucho más, no es muy conocido, pero tiene atrás toda una metodología muy interesante de análisis de modelos de negocios que se puede aplicar a lo público perfectamente. Se llama Business Generation Model.
Bueno, ¿y qué es una propuesta de valor? Es esto, sorprender. También se puede sorprender desde lo público, al ciudadano con un buen producto, un buen servicio, una buena respuesta. Bueno, nada, ya para ir terminando, otras metodologías, Empathy Maps. Yo les dije, hay miles de segmentos, hoy no hay 3 segmentos, ABC1 o el jubilado, el estudiante, la ama de casa, no. Hay, y son más complejos. Una misma necesidad la puede tener un jubilado, una ama de casa, un estudiante. ¿Okay? Seguridad, por ejemplo. Entonces yo necesito entender a mi ciudadano, necesito ponerle nombre y apellido, entender ese problema, entender esa necesidad. Es una persona, personalizarlo. ¿Qué piensa? ¿Qué escucha? ¿En qué medio se mueve? Es decir, ¿cómo le llevo yo, gobierno, a entender ese problema y a generar una respuesta? Para eso están los Empathy Maps. Bueno, nada, las fuentes de la innovación, Drucker, lo inesperado, las incongruencias, los procesos, el sector, la demografía. Ya lo decía Drucker hace 50, 60 años y hoy está pasando. Cambios en la percepción del ciudadano, hoy está pasando. Y nuevos conocimientos, innovación. Bueno, hasta aquí he llegado muy rápido. ¿Preguntas más? Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Así vamos terminando. ¿Alguna preguntita que quieran hacer? O si no, un mensaje final para los chicos que gentilmente han venido para conocer la experiencia profesional tuya. Así que si quieren dar un mensaje final. Bueno, nada, ya lo fui diciendo, pero básicamente eso, es como este tema de las ciudades requiere una mirada totalmente distinta. Yo siempre voy a los gobiernos y me cuesta, ¿de quién es este tema? ¿Quién es el dueño profesionalmente, pongamos, o científicamente todo? ¿Los ingenieros, los urbanistas, los contadores, los abogados? No hay. Esto es una disciplina nueva. Ahora, el mundo está ahí. Bueno, esto que dicen que hoy el 50% de los trabajos del futuro todavía no los conocemos. Bueno, esto está pasando con las ciudades. Cuando yo voy a trabajar a las ciudades, no hay especialistas. Lo tengo que inventar. Por eso doy cursos y tengo y dirijo algunos cursos. Hay que formarse, pero digamos, tal vez las carreras tradicionales no dan respuesta a estos nuevos problemas, pero los conocimientos sí están, tal vez hay que ordenarlos de otra manera. Pero sí salimos con las capacidades para darle una vuelta de rosca a la realidad y encontrarle soluciones innovadoras, totalmente nuevas, o recombinando las tradicionales. Entonces, mensaje, parecido a lo que dijo el señor, es anímense a pensar un poco distinto, darle una vuelta de rosca, al pensamiento y a buscar cosas nuevas que, por suerte, o no sé si por desgracia, hoy hay millones. Y desde el punto de vista de los conocimientos y capacidades que nosotros adquirimos aquí, estamos perfectamente entrenados y capacitados para hacerlo. Así que, bueno, anímense. Bueno, ahora sí, Rubén y Carla suban de Centro Estudiantes para darle un presente a Luis por la segunda exposición de esta primera jornada, que realmente ha sido de mucha experiencia. Agradecemos la presencia de todos ustedes en el día de hoy y los invitamos a presenciar el segundo día, el día de mañana, viernes 31 de mayo.